Para esta tercera hora de esta semana de trabajo, revisaremos los textos expositivos y argumentativos. Al final, de la misma manera, tendremos una pequeña actividad para que ustedes la desarrollen. Por favor, ponemos atención. Los textos expositivos son aquellos que expresan conceptos o hechos de manera objetiva. Esto quiere decir que no se incluyen ni opiniones personales ni sentimientos. Este tipo de textos se utilizan principalmente en ámbitos académicos y científicos. A continuación, te voy a mencionar los tipos de textos expositivos. Texto expositivo de carácter divulgatorio. Este tipo de texto está destinado para cualquier persona y no necesitan de un conocimiento previo de dicha información. Por ejemplo, las enciclopedias, los textos escolares o los artículos periodísticos, entre otros. Textos expositivos de carácter especializado. Este tipo de textos está destinado principalmente para especialistas en determinadas materias. Los contenidos contienen vocabulario técnico, por ejemplo, las monografías, los escritos jurídicos, las tesis académicas o los artículos científicos. A continuación, te voy a hablar de las características de los textos expositivos. Los textos expositivos se diferencian y caracterizan de los demás textos principalmente por su estructura para organizar la información y estilo de redacción. Las principales características son: se escribe en tercera persona, se usa un lenguaje claro y preciso, se apoya en el uso de recursos como los conectores, la comparación o la enumeración. La redacción del texto es sumamente objetiva. Estructura de los textos expositivos. La estructura de todos los textos expositivos está formada, como para la mayoría de los textos, por introducción, desarrollo y conclusión. Introducción es donde se da a conocer el tema que será abordado, el enfoque que se empleará y los puntos o aspectos de mayor interés. Desarrollo, parte del texto en el cual se expone, de manera clara y ordenada, la información. Conclusión, es un resumen de la información presentada, donde se destacan los aspectos más relevantes del tema. Estoy aquí para compartir con ustedes un poco sobre la estructura de los textos argumentativos. La intención de los textos argumentativos es convencer al lector de una tesis. ¿Pero qué es una tesis? Es una afirmación cuya veracidad ha sido argumentada, demostrada o justificada de alguna manera. En la estructura del texto argumentativo se diferencian la tesis, los argumentos y las conclusiones, como podemos apreciar en la diapositiva. ¿Pero qué escribir en cada fragmento o componente? La tesis es la idea que se pretende defender o rebatir. Se debe formular como un enunciado afirmativo. Los argumentos son las razones que justifican la tesis. Deben graduarse por orden de importancia, recordar e incluir ejemplos adecuados, y los contraargumentos que se oponen a nuestra tesis. Las conclusiones es la parte final, en la que se exponen los puntos más importantes de nuestra argumentación. De forma resumida se intenta convencer de nuevo al receptor. A continuación, describiré algunos recursos de estilo más empleados para interesar al receptor de nuestro texto argumentativo. Primero, las analogías. Es una comparación o relación entre varias razones o conceptos. Comparar o relacionar dos o más objetos o experiencias. Segundo, la ironía. Es la figura mediante la cual se da a entender lo contrario de lo que se dice. Se origina cuando, por el contexto, una situación resulta contradictoria. Y tercero, la interrogación retórica. Es una de las figuras de diálogo. Se trata de una pregunta que se formula sin esperar respuesta. Detallemos ahora los modelizadores y los conectores como recursos lingüísticos para nuestros textos argumentativos. Los moralizadores son recursos que marcan la subjetividad del autor y los conectores enlazan la justificación o la objeción. Observemos algunos ejemplos de moralizadores. Verbos, como pienso, creo, opino, supongo, es evidente y es probable. Adverbios como tal vez, quizá, probablemente, seguramente, evidentemente, entre otros. Y otras expresiones como en mi opinión, desde mi punto de vista, etc. Como ejemplo de conectores tenemos, para justificar,
Porque, puesto que, por tanto, por consiguiente, dado que, para objeciones, aunque si bien, sin embargo, para las conclusiones. Así pues, por tanto, por consiguiente, en conclusión. Entre muchos más ejemplos. Así entonces, relacionemos toda esta información en un ejemplo concreto. La siguiente es la tesis de nuestro ejemplo. Fumar perjudica seriamente la salud, por lo tanto, puede causar la muerte. Para argumentar nuestra tesis, podemos escribir. Según estudios realizados por especialistas de todo el mundo, el tabaco produce cáncer en un alto porcentaje en la población. Está comprobado que la gente que fuma tiene menos capacidad pulmonar, lo que disminuye su calidad de vida. Y podemos concluir nuestro texto de la siguiente forma. Atendiendo a los razonamientos expuestos, podemos reafirmarnos en la teoría de que el tabaco es altamente tóxico y provoca una muerte gradual. Bien, en este caso la actividad consiste en elegir uno de estos temas y redactar por lo menos una cuartilla en la que ustedes expongan de qué van a hablar y también manifiesten cuál sería su postura sobre este tema. Entonces, una cuartilla tipo introducción a un ensayo sobre uno de estos temas o alguno otro que ustedes sea de su interés. Entonces, sería esta la actividad. Seguimos con nuestro trabajo de elaboración de textos. Muchas gracias, estamos para servirles.